tal? Bienvenidos al curso para la elaboración de trabajos finales de filosofía. Este, Les voy a pedir, son 5 sesiones. Les voy a pedir que en todas las sesiones procedamos del siguiente modo, que a lo largo de la exposición, por favor, apaguen su cámara. Esto es porque se está grabando y si aparecen varias cámaras, entonces se graban todos. Entonces, porque la idea es hacer una especie de recolección de posturas, de visiones sobre los trabajos finales, bajo el supuesto de que hay distintas posturas, hay distintas visiones sobre el trabajo final, aunque hay elementos en común, más elementos en común que diferencias, pero por eso es pertinente ver distintas posturas al respecto. Entonces, les voy a pedir que apaguen la cámara y que pongan su nombre en el chat, su nombre completo y su correo electrónico, por favor. Todas las sesiones al principio, por favor, pongan su nombre completo y su correo electrónico. Esto para poderles pasar lista, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy es más que, bueno, sí vamos a hablar del trabajo final, pero quiero concentrar esta sesión en la parte de la investigación del trabajo final. Va a haber otra sesión que se va a enfocar en la búsqueda de fuentes, que va a ser la del licenciado Raúl Jair García Torres, y las otras tres van a ser ya las posturas de los profesores sobre lo que ellos consideran que es el trabajo final. Va a estar el maestro Carlos Vargas, el doctor Carlos Oliva y la doctora Rebeca Maldonado. Entonces, bueno, ya tienen ahí el programa, la calendario de sesiones, y básicamente yo les voy a subir ahí en el grupo de Google Classroom en la liga para que puedan entrar y procederemos de la misma forma. Entonces, bueno, un trabajo final. ¿Qué es un trabajo final? Pues en principio es un trabajo de investigación, de extensión variable, pero usualmente breve, que tiene el propósito tanto de reafirmar conocimientos y de desarrollar habilidades de investigación, como de acreditar una materia, ¿no? Esos son los objetivos que tiene. Es una de las principales formas de evaluación en la carrera de filosofía. Y esto es por una razón muy concreta. Eh, es una de las actividades principales de la filosofía, el desarrollar trabajos de investigación y los productos del trabajo de investigación. Desarrollar textos. Como filósofos, nosotros leemos y escribimos, básicamente, ¿no? Leemos y escribimos de una manera muy peculiar y que supone un proceso de investigación intermedio, que es lo que vamos a ver aquí. Pero básicamente leemos y escribimos y desarrollamos textos. Incluso el punto de dar clases, que es otra de las grandes actividades que realizamos como filósofos, es una especie de texto, es una especie de texto, nada más que hablado. Y también puede uno pensarlo como el resultado de un proceso de investigación. La investigación filosófica la podemos comprender como aquello que está en medio de dos límites y incluye la investigación filosófica esos límites. Es un input y un output. El input es la lectura y el output es la escritura. Y lo que pasa en medio es el proceso de investigación filosófica. Entonces, bueno, es muy común, a mí me pasó cuando era estudiante, se me juntan 6 trabajos al final, ¿no? Entonces, tengo que escribir alrededor de 60 cuartillas, 10 para cada clase, depende de cuánto pidan. También depende, a veces son más flexibles, entonces puedo desarrollar más. Pero tengo la hoja en blanco, entonces tengo que empezar todo. Y es una bronca y además no sale tan bien que digamos porque
pues dependo de la presión y de lo que se me ocurra en el momento, ¿no? Entonces, claro que tengo mis conocimientos, fui a clase. La idea es que exprese lo que aprendí en clase, ¿no? En principio. Entonces hay que apegarse a la bibliografía del curso, hay que apegarse a lo que trabajó el profesor, a menos que les indiquen algo distinto. Y son 6 materias distintas, cada una su bibliografía, cada una sus conceptos, y entonces, uy, es una bronca, ¿no? Bien, vamos a tratar de evitar eso. Lo que yo les vengo a proponer es que empiecen sus trabajos antes. Esa es una clave de, que les va a ayudar muchísimo para hacer un mejor trabajo, para afianzar sus conocimientos y para sacar una mejor calificación. Entonces, que realicen proyectos, mini proyectos de investigación por cada una de las materias, mini proyectos, que los empiecen a mitad del semestre. Esto les va a llevar muy poco tiempo en el momento en que lo realicen y, sin embargo, les va a aportar muchísimo al momento que lo entreguen. Porque al momento de yo hacer mi mini proyecto de investigación, me voy a llevar, ¿qué quieres? 3 horas, 4 horas haciéndolo. A lo mejor 2 sesiones de 3, 4 horas, a lo mejor 3 sesiones, depende qué tan, con cuánta profundidad lo desarrolle. Pero eso marca una pauta. Ya empecé a investigar. Entonces, de esos 2 meses que quedan para que yo entregue mi trabajo final, eso que yo dejé registrado en mi proyecto de investigación va a ser desarrollado, aunque no quiera, ¿no? Casi por necesidad, en mi mente. Ya dejé registro y entonces lo voy a seguir pensando, lo voy a seguir desarrollando y al momento que llegue la entrega, ya tengo prácticamente el texto pensado, ¿no? Y entonces no se complica tanto la parte ya de la escritura. Lo ideal, otra vez, es en este proceso de investigación, aunque tiene estos dos límites, que es la lectura y la escritura, en realidad se confunden, ¿no? O sea, no es como que nada más leo y no investigo, nada más escribo y no leo, o nada más investigo y no leo ni escribo. No, se traslapan estas actividades. Entonces, mientras estoy investigando, puedo ya empezar a escribir y puedo seguir leyendo. Cuando estoy escribiendo, puedo todavía investigar, aunque ya menos porque ya tengo que entregar. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que cerrar en algún momento, ¿no? Y tenemos que entregar resultados, que es el texto. Entonces, bueno, muy brevemente vamos a enfocarnos sobre todo en la parte intermedia, que es lo que les digo, elaborar proyectos de investigación, mini proyectos de investigación para cada una de las materias. Esto les va a servir también para su tesis, por supuesto, que ya es un trabajo más amplio, pero en principio esto está enfocado para trabajos finales, por eso es mini, ¿no? Es chiquito el proyecto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la lectura y la escritura. Yo les propongo 4 formas de lectura que se traducen también en la escritura. Estas 4 formas son lectura lineal, lectura paragráfica, lectura discontinua y lectura indirecta. Al momento de la lectura se realizan más o menos en ese orden. Volvemos a repetir, son indicadores. Eso no implica que si ya hice la lineal, voy a la paragráfica, no pueda regresar a la lineal. Lo que sí es que no puedo hacer la paragráfica si no he hecho la lineal, no es lo recomendable, ni la discontinua si no he hecho la paragráfica. Lineal es de la letra capital al punto final, como leo una novela, como leo el periódico, como se lee en general. Simplemente empezar a leer y leerlo todo con la intención de hacerme un panorama, un mapa del texto, ¿no? De en dónde empieza, en dónde termina, por dónde pasa, qué conceptos aborda, qué autores aborda, más o menos qué argumentos hay. No me detengo mucho
Si algo no lo entiendo, si una referencia no la tengo, no me detengo mucho. Ahorita estoy tratando de ver todo el texto, entonces leo de manera lineal. Ya que hice la lectura lineal, entonces ahora sí voy a detenerme. Empiezo la lectura paragráfica, en donde voy a hacerle preguntas al texto, extraer la idea principal, analizar los argumentos, definir conceptos, estudiar el párrafo. Estudiarlo, 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 hasta que ya lo agoté, paso al siguiente párrafo y otra vez detecto la idea principal, le hago preguntas al texto, extraigo argumentos, analizo argumentos, extraigo definiciones, conceptos, etcétera, etcétera. Ya que hice esta lectura paragráfica, ahora paso a la discontinua, que ya es una lectura que presupone una investigación. Ya que leí el texto, entonces ahora estoy buscando un concepto, un argumento, una teoría en particular, y entonces me puedo saltar. Si estoy hablando de la belleza en Platón, pues a lo mejor no voy a leer todo el diálogo, ya lo leí, ya lo conozco, voy a las partes donde explícitamente habla de la belleza y las leo, ¿no? Y finalmente está la indirecta, que en realidad es paralela a las otras tres, más o menos paralela, que es la lectura de exégetas, intérpretes, otros autores que hablan sobre ese texto, sobre ese autor, que también es muy importante, es lo que me da el contexto, el aparato crítico, todas estas cuestiones. Y yo les sugiero que sí se concentren en algún momento, al principio, en la lectura de la fuente y después vayan a exégetas. Pero es inevitable que cuando yo empiezo a leer una fuente ya tenga cierto marco de referencia, ya haya leído cosas o haya leído el texto hablado de los profesores sobre ese texto, entonces ya tengo ciertas nociones. Entonces hay que pensar que esta lectura acompaña a las otras tres. Ahora, la escritura es un poco al revés. Empiezo a escribir de manera indirecta, es decir, leyendo. Empiezo a escribir leyendo. Mientras yo estoy leyendo, ya empiezo a escribir mi texto, empiezan a surgirme ideas, que es muy pertinente apuntar, ir apuntando las ideas que me van surgiendo, las preguntas. Todo eso ya forma parte de mi texto. Luego paso a la escritura discontinua, que es un poco derivada de esta lectura indirecta, perdón, escritura indirecta. La escritura discontinua es cuando me empiezan a llegar ideas discontinuas, no tengo un argumento todavía, no tengo un texto articulado, tengo simplemente ideas, lluvia de ideas. Entonces, apuntarlas, hacer mi lista de ideas, ¿no? Pum, 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 y ya incluso ir viendo cómo las ordeno. Y luego paso a la escritura paragráfica. Desarrollo esas ideas en un párrafo. Entonces, esta es la idea principal. Ahora, ideas derivadas en la mitad del párrafo, conclusión del párrafo. Y ahora, esta otra idea, otra vez, expreso la idea principal, ideas derivadas, conclusión, etcétera, etcétera. Ya que tengo todos estos conjuntos de parágrafos, paso a la escritura lineal. Entonces ya organizo el texto, lo ordeno, le doy estructura y se hace un texto continuo. Y ahí todavía tengo la labor de escribirlo y reescribirlo, ¿no? Así como leer es releer, para entender tengo que leer y releer y releer. Escribir es reescribir. Para poder escribir bien tengo que escribir y reescribir y reescribir. Entonces, todavía en esta última fase hay una labor de escritura. Entonces, leo el texto y lo voy reescribiendo conforme lo leo. Bien, esto muy brevemente respecto a los dos límites que decíamos, ¿no? Escritura, lectura y escritura. Ahora vamos a pasar a la parte principal, que es la sugerencia que yo les hago, empezar sus trabajos desde antes con un proyecto de investigación, lo que hay en medio, organizar eso que hay en medio de la escritura, la lectura y la escritura. Bien, y para eso tenemos que hablar un poquito de el proceso de investigación y en particular la investigación filosófica. Tiene sus peculiaridades, por supuesto, la investigación filosófica no entra del todo en las clasificaciones que se hacen tradicionalmente entre cuantitativa y cualitativa.
eh, es medio cualitativa, pero también tiene algo de cuantitativa. Tampoco es del todo investigación documental, no es nada más investigación documental, que es donde podría pensarse que entra, porque pues, es texto, leer un texto y escribir un texto, pero va más allá porque hay reflexión, hay descripción de fenómenos, eh, hay argumentación. Entonces, no es simplemente investigar el texto, el documento, se le ponen cosas al texto, se interpreta el texto, se analiza el texto. Entonces, no entra del todo en ninguna, y bueno, hay que considerar que a fin de cuentas, la filosofía ha sido origen de modos de investigación. Eh, la ciencia moderna de alguna manera surge del pensamiento, de la reflexión filosófica, entonces tampoco hay que ver el método científico como algo ajeno a la filosofía, ¿no? Pues no, o sea, en algún momento fue filosofía, de hecho así se llamaba la física, filosofía natural, ¿no? Y claro, tampoco es para decir la filosofía lo inventó todo, ¿no? O sea, también había reflexiones o tratamientos científicos que aportan lo suyo y que influencian en la filosofía. Entonces dan vaivenes, pero a mi punto principal es que no es ajeno, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar que hay ciertos parámetros, ciertas convenciones de cómo investigar, convenciones académicas, y son útiles, ¿no? Entonces uno puede pensar que quizá desde cierta perspectiva filosófica va más allá de esas convenciones, pero esas convenciones hay que dominarlas, hay que conocerlas y hay que aplicarlas. Entonces vamos a justamente basarnos en lo que suele considerarse pues, la investigación científica eh, y pues ya nosotros vamos viendo cómo la vamos aplicando, depende qué escuela, qué tradición, qué conceptos estemos abordando. Y bueno, vamos a ver cómo es los primeros pasos de la investigación, el desarrollo de la investigación. Acuérdense que vamos a tratar de hacer un proyecto pequeño, porque no es una tesis, ¿no? Es un trabajo final, pero de todos modos hay que hacer un proyecto que tenga el título, que tenga el planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos. Eso pueden ser 2 páginas, ¿no? 2 páginas. Ah, bueno, y la bibliografía. La bibliografía, eso es muy importante, que incluso vamos a tener una sesión para eso. Eh, Entonces, vamos a ver un poco estas etapas de la investigación que implican la elaboración de, sobre todo, el problema de investigación y la hipótesis, que es el corazón. Incluso si nada más tienen el problema de investigación y la hipótesis, ya la hicieron. Entonces, vamos a concentrarnos en ese punto y en la delimitación del problema en particular, porque es uno de los problemas más comunes al que nos enfrentamos al principio en la investigación, la delimitación. Casi siempre tendemos en filosofía a querer problemas muy amplios. Más que pecar de específicos, pecamos de amplitud. Entonces, ese es un punto importante. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver el proyecto de investigación, sobre todo las fases de la investigación. Desde el enfoque científico, que ya hablamos de esto, es una forma especial y sistematizada del pensamiento y del cuestionamiento reflexivos. Kerslinger 2002, página 14. Dicho pensamiento puede ser dividido en 4 momentos fundamentales. Son 5 en realidad. Problema, obstáculo, idea. Objeto de estudio, que es una derivación de problema, obstáculo, idea. El problema, obstáculo, idea es cuando no tenemos nada, lo único que tenemos es un problema. Un problema, tenemos una duda, una cuestión y un obstáculo porque no existe aquello que estamos investigando.
No existe, la investigación todavía no existe. Entonces, hay un obstáculo para que empiece a existir que muchas veces es en gran medida emocional, ¿no? El decir, ya voy a empezar. Muchas cosas se meten como, no me va a salir, qué hueva. Yo lo acabo en 3 horas. Este, no sé, mil cosas que pueden obstaculizar el que me adentre en el problema y salga como una idea, que en principio se sugiere que sea una pregunta, expresada como una pregunta. Y de ahí derivo el objeto de estudio. Entonces estoy estudiando esto. Luego viene la hipótesis de investigación, que es una especie de respuesta, una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Luego viene el procedimiento de razonamiento, deducción e inducción, pero pues también hay analogía, hay abducción, hay muchos modos de razonamiento en los cuales voy a sacar las consecuencias de la hipótesis. Y finalmente, la parte de observación, prueba y experimento, que vamos a ver en el caso de filosofía, que entenderemos por ello. El problema de investigación es un vacío de conocimiento que el investigador descubre en cierta área temática o marco conceptual. En cierto sentido, se trata de la parte más difícil e importante de todo proceso de investigación. Cita Kerlinger, hay una situación problemática, perpleja, irritante, donde la dificultad se encuentra a todo lo largo y ancho, dice Dewey. El investigador se encuentra con inquietudes vagas, curiosidades y hasta serias dificultades para entender fenómenos observados y o no observados. La idea puede provenir de la conversación. Hay que estar muy atentos porque la idea que nos hace salir del problema y plantear la pregunta puede surgir en cualquier situación. En el pecero, voy en el pecero y de repente, ¡pum!, aparece la pregunta. Esto es lo que es, este es el problema que tenía. Esto es lo que no entendía. Ya sé, planteo la pregunta. Por eso hay que traer también una libretita, ¿no? Y en cualquier modo, o ya me voy a dormir y ¡pum!, sale la pregunta. No la dejen, escríbanla. Puede provenir de la conversación, de la reflexión, del estudio, de la observación. En todo caso, el investigador tiene que definir el problema, es decir, intelectualizar aquello que al principio es meramente una cualidad emocional de toda la situación. Entonces, ese vacío, esa cualidad emocional, que llamarlo vacío es equívoco, tiene doble sentido, ¿no? Porque tiene este sentido emocional de que no sé qué onda, pero también tiene el sentido de que es algo que no se sabe, que no se sabe. Aquí es importante porque, digamos que a un nivel ya profesional, la idea es que este vacío de conocimiento sea en realidad un vacío de conocimiento, o sea, que no haya quien lo haya trabajado. O sea, en esa medida hay que conocer la bibliografía sobre el texto que estoy estudiando, sobre el tema que estoy estudiando, para saber qué no se ha trabajado, y ese es un vacío de conocimiento. Pero también, y esto es lo que aplica más para un trabajo final, tiene que ver con lo que yo no sé, con lo que yo no entiendo, lo que no me queda claro. Y eso es lo que voy a investigar. Que no necesariamente quiere decir que no haya alguien que ya lo haya investigado, pero en un trabajo final no se va a pedir una originalidad ya así de absoluta, ¿no? Aquí es importante que entonces, para sobre todo su trabajo final, piensen en qué no les queda claro, qué no es evidente, dónde hay problemas, qué les causa problemas. Y entonces, el primer paso es intelectualizar el problema. Y la respuesta o solución del problema constituye aquello que se busca. ¿Podrían apagar sus cámaras, por favor? A la hora de las preguntas las pueden prender, con mucho gusto. Es que se está grabando y para que no haya ningún problema. El problema de investigación puede ser planteado de varias maneras, aunque la forma principal es la pregunta. Entonces ahí tenemos
algunos ejemplos. Puede ser como pregunta, ¿cuál es la relación entre la belleza y el bien en Platón? Eso es lo que me causaba problemas y lo intelectualizo. Pero también puede ser como objeto de estudio. El problema de investigación consiste en la relación entre la belleza y el bien en Platón. Puede avanzarse un poquito más ya a pensar la hipótesis. Suponemos que la relación de la belleza y el bien en Platón es importante. Puede ser como un propósito. Se propone determinar el tipo de relación existente entre la belleza y el bien en Platón. O puede ser como una temática. El tema central de esta investigación es la relación entre la belleza y el bien en Platón. Como ejercicio, se sugiere plantearlo de todas esas formas. Pero también yo les sugiero que lo piensen más como pregunta. ¿Para qué? Para de ahí pasar a la hipótesis. Bien, ahora, ya que tienen su pregunta, van a analizar la pregunta. El planteamiento de la pregunta principal de una investigación es fundamental. Existen elementos para analizar y plantear preguntas de investigación. Debo preguntarme sobre la pregunta. ¿Es clara? ¿No? Debo de investigar y ver la claridad de la pregunta y del significado de los términos que contiene. ¿Entiendo todos los términos que tiene mi pregunta? ¿Está bien planteada? Luego, ¿es pertinente los presupuestos? Voy a ver, toda pregunta tiene presupuestos. O sea, si estoy preguntando esto, estoy presuponiendo que enlisto mis presupuestos. ¿Son pertinentes esos presupuestos o no son pertinentes? Si no son pertinentes, a lo mejor hay que cambiar la pregunta. De ahí puedo yo derivar incluso más preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el bien y la belleza? Eso presupone en Platón. Eso presupone que hay belleza en Platón y que hay bien en Platón. Son presupuestos pertinentes. Puedo preguntar qué es la belleza en Platón, qué es el bien en Platón. Eso es algo pertinente para saber qué va a implicar mi respuesta. Y la pertinencia e importancia de las posibles respuestas a la pregunta. Es importante, de ahí se puede derivar una respuesta importante. Claro, siempre que planteo una pregunta, casi siempre en un ámbito de investigación, ya más o menos tengo la idea de la respuesta o por dónde va a ir mi respuesta, ¿no? Entonces, cuando planteo la pregunta, al momento de analizarla, incluso puedo empezar a pensar en las posibles respuestas y si son pertinentes, si son importantes. Y la originalidad y autenticidad de la pregunta, es decir, que no sea una pregunta que se responde sola o que ya sé la respuesta. Claro, para un trabajo final, como el objetivo principal antes que desarrollar las habilidades de investigación, desde mi perspectiva, es reafirmar los conocimientos. Sí puede ser que planteen una pregunta no original en este sentido de que ya saben la respuesta, ¿no? Porque van a mostrar que saben la respuesta. Pero sí les sugiero que por lo menos en alguno de sus materias sí desarrollen una pregunta que no saben, o saben algo y algo no saben. Y entonces sí investiguen, porque eso lo van a tener que hacer en su tesis, ¿no? Bien, de ahí, de la pregunta puedo derivar el objeto de estudio. No nada más es clarificar de qué estoy pensando, qué estoy investigando. Los objetos de estudio de la filosofía pueden ser de muy diversos tipos: fenómenos, ideas, argumentos, textos, autores. Pueden ser fenómenos, la sociedad, la naturaleza, el pensamiento, la ciencia, la filosofía. Pueden ser ideas, el ser, como en metafísica ontología, el bien en la ética, la verdad en epistemología, la belleza en estética, el razonamiento en la lógica. Pueden ser argumentos, que hay deductivos, hay inductivos, hay abductivos, hay dialécticos, hay analógicos, hay fenomenológicos, etcétera, etcétera. Pueden ser textos, en principio textos filosóficos, pero también pueden ser textos no filosóficos. Ahí lo importante es que yo justifique mi tratamiento, lo filosófico de mi tratamiento, aunque es un texto no filosófico. Si quieren evitarse problemas, en principio no aborden textos no filosóficos. Pero si ya traen una hipótesis de trabajo filosófico sobre textos no filosóficos, adelante. O pueden ser autores, Platón, Aristóteles, Descartes, Hegel, Wittgenstein, Deleuze, etcétera, etcétera.
Bien, entonces ahora ya que clarifiqué el objeto de estudio, entonces hago el esfuerzo de ver la posible respuesta a mi pregunta. Las hipótesis son las guías de una investigación. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Hernández Sampieri. Después de intelectualizar el problema, de referirse a experiencias pasadas para encontrar posibles soluciones, de observar fenómenos relevantes, el filósofo puede formular una hipótesis. Una hipótesis es una declaración conjetural, una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más variables, fenómenos, ideas, argumentos, textos, autores. El filósofo científico dirá, si ocurre tal o cual, entonces resultará tal o cual. Entonces, ¿cuál es la relación entre la belleza y el bien? Mi hipótesis es que es la relación de identidad. Ahora voy a ver si la belleza y el bien son lo mismo, entonces tendría que suceder esto y esto y esto y esto. Y eso va a ser en gran medida mi proceso de investigación. Observo que sí sucede esto, pero a lo mejor no sucede esto y esto más o menos. Entonces voy viendo, híjole, a lo mejor no es exactamente identidad, a lo mejor es una gran semejanza. Pero partí de la hipótesis de que es identidad, ¿no? Y eso me permitió ver que no checaba. O sea, si era identidad la respuesta, no pasaría esto o no pasaría esto otro. Si es gran semejanza, sí puede pasar todo, ¿no? Entonces es más probable. Acuérdense que el conocimiento hipotético es conjetural en principio y entonces no estoy seguro de su verdad. Puede ser a veces que yo plantee una hipótesis en la que yo tengo intuición de que es la verdad y entonces voy a hacer todo lo posible por justificar su verdad. Que eso me puede llevar incluso a taparme los ojos en la investigación y no ver que es falsa. Pero en general, cuando planteemos una hipótesis, la manera más neutral, científica, de plantearla es sin un compromiso con su verdad, como una suposición. O sea, puede ser, puede no ser. Incluso yo puedo plantear hipótesis que sé que no son verdaderas o que más bien estoy comprometido con su no verdad, pero me permite explicar cosas. Entonces, hay que ver qué tipo de hipótesis van a plantear, pero hay que mantener ese espíritu, digamos, de comprobación que va a ser todo el proceso de investigación. Bueno, hay distintos tipos de hipótesis descriptivas, se utilizan para explicar o describir una o más variables que se van a considerar, medir o observar en la investigación. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían mis dos variables? Belleza y bien. Belleza y bien. ¿Cuál es la relación entre la belleza y el bien? Eso es lo que estoy investigando. Si hago una hipótesis descriptiva, simplemente voy a explicar o describir la variable, la relación entre las variables, explicar la identidad entre bien y la belleza, o explicar la semejanza, la gran semejanza. Puede ser una hipótesis predictiva, se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a considerar, medir o observar en la investigación. Esto es más complicado. Para un trabajo final yo creo que definitivamente no se sugiere. Puede ser para una tesis ya teorizar, ¿no? Decir, el bien y la belleza, pum, son esto y entonces puedo predecir un fenómeno. Puedo predecir que si se presenta el bien, entonces la belleza se va a presentar de este modo. Hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables. También pueden alcanzar un nivel explicativo y predictivo, ¿no? Hipótesis explicativas o causales no se limitan a afirmar y observar relaciones entre variables, sino que pretenden la comprensión o entendimiento de los fenómenos mediante establecimiento de su propio origen o causalidad. Es decir, en este caso que yo pueda decir por qué la belleza y el bien
son semejantes para Platón. También para un trabajo final, híjole, a lo mejor es demasiado. La predicción, yo creo que sí, no lo piensen. Hay que ser conscientes del tiempo que tenemos para hacer la investigación, de que tenemos 6 investigaciones al mismo tiempo, de que vamos empezando realmente, estamos aprendiendo. Entonces, yo les sugiero quedarse en las descriptivas, a veces las explicativas y las causales. O sea, a veces dar razón, pero en principio explicar la relación o explicar el fenómeno. Luego viene la cuarta parte, que es razonamiento-deducción. El investigador tiene que dedicarse a inferir las consecuencias y las posibles objeciones a la hipótesis que él mismo ha formulado. Se trata del proceso más extenso de la investigación, que es lo que yo les digo que pueden hacer esos 2 meses después de haber formulado su proyecto de investigación. Es decir, hasta el 3 ya tienen los elementos para plantear el título, el problema de investigación, la hipótesis e incluso los objetivos. Y entonces ahora viene ya la parte del razonamiento-deducción, que es ya más reposado, con más tiempo, con el ocio que necesita la filosofía, pero es un ocio dirigido, ¿no? No es así como, entonces ahora ya voy a ver tele, ya. Sino, a lo mejor voy a ver tele, pero voy a seguir pensando en lo que estoy investigando y ver qué relaciones hay. Y a lo mejor ahí me surge la idea. Y sigo razonando. De esa idea se sigue esto y entonces esto sería así, pero no, resulta que no. Pero y si esto no es así, entonces esto tampoco podría ser así, etcétera, etcétera. Ir desarrollando las consecuencias que se seguirían de la hipótesis. Se trata del proceso más extenso de la investigación. En este proceso puede cambiar el problema original o bien pueden surgir impedimentos o limitaciones para la solución del mismo. ¿No? Incluso puedo decir, híjole, es que no es más importante la verdad y su relación con el bien que la belleza, ¿no? Entonces, para lo que yo estoy pensando, tengo que cambiar. Tampoco se recomienda mucho hacer un cambio de un proyecto de investigación, pero sí puede haber modificaciones que quedan como parte de la investigación, ¿no? Yo puedo decir, bueno, es que empecé investigando esto a su manera, con su estilo, en su modo de escribir, en su texto final, en el resultado, pues investigando esto, yo descubrí esto y entonces me puse a investigar esto. Válido, perfecto. El razonamiento implicado en dichas inferencias puede ser, otra vez, hay muchísimos: deductivo, inductivo, aductivo, dialéctico, fenomenológico, etc., ¿no? Muchas lógicas en filosofía. Esto es justamente lo que vamos a lograr si empezamos el proyecto 2 meses antes. Porque si lo hacemos una semana antes, esta parte la vamos a apachurrar. Y entonces o sea, la parte más extensa de la investigación no va a estar. Entonces me va a faltar mucha reflexión, mucho sopesar distintas posibilidades, consecuencias, objeciones. Acuérdense que eso es bien importante en filosofía, porque todos se los van a objetar. Entonces, en gran medida, un buen texto de filosofía se mide por qué tanto considera las objeciones y ya las contiene en el mismo texto, ya las responde. Entonces, esto es lo que aplastamos cuando hacemos el trabajo de un día a otro. Y es muy importante. Y finalmente, observación, prueba, experimento. La fase de observación, prueba, experimento es solo una parte del proceso. Si el problema ha sido bien planteado, la hipótesis se ha formulado de manera adecuada y las implicaciones de la hipótesis se han inferido con cuidado, se puede presumir que el investigador es competente desde el punto de vista técnico. Probar una hipótesis significa observar la relación entre fenómenos que es expresada por dicha hipótesis. No se prueban las variables, sino sus propias relaciones. Para hacer una prueba que tenga sentido es necesario contar con un marco teórico y criterios adecuados para evaluar los resultados. Los datos que resultan de esta fase también pueden llevar a la retroalimentación, la alteración o hasta la corrección del problema y la hipótesis original. O sea, una investigación siempre está abierta, más o menos, ¿no? Entonces, prueba, observación, experimentación. Eso no lo hacemos en filosofía. Quizá no, en muchos casos no se pueda, pero eso no le quita validez, no le quita este quinto momento, que en nuestro caso es
como sigue. Usualmente las hipótesis de los filósofos no pueden ser comprobadas mediante experimentos. Las pruebas de la investigación filosófica consisten principalmente en la aceptación o el juicio de los pares. Y un juicio negativo no implica que la investigación sea incorrecta. O sea, nuestro momento de prueba de experimentación es comunicar y ver las objeciones, las críticas, las reflexiones que genera nuestro trabajo. Y en general que lo acepten, ¿no? Pero no hay que sacarse de onda por un juicio negativo. Un juicio negativo no necesariamente implica que el trabajo está mal, porque puede haber distintas perspectivas o no es la prueba como equivalente a la que se realiza en un laboratorio, ¿no? Aquí como la prueba la realiza un ser humano, pues hay que considerar que el ser humano puede errar o puede estar enojado, puede no ver ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, un juicio negativo no es necesariamente malo. Tampoco una crítica, tampoco una objeción. Incluso puede ser bueno. Claro, si ya tengo muchos juicios negativos, entonces ya hay que ver, algo está pasando. Bien, ahora vamos a ver, ya para concluir muy rápidamente, criterios para evaluar problemas y delimitarlos, ¿no? El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, ¿no? Que vemos, por ejemplo, la relación entre el bien y la belleza. El problema debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades, en principio como pregunta, ¿no? Ya quedamos. Primero la pregunta. Y el problema debe implicar la posibilidad de ser sometido a prueba. O sea, que consideren que los va a leer el profesor y tienen que escribir de una manera adecuada al lector. O sea, tienen que escribir de manera académica. ¿Cómo aprendo a escribir de manera académica? Bueno, pues hay cursos de eso, sí hay cursos de eso, pero sobre todo leyendo a los académicos. ¿Cómo escriben mis profesores? ¿Cómo escriben los profesores de otras escuelas? ¿Cómo escribe el autor que yo estoy analizando? Y eso me va dando una idea de cómo escribir. Entonces, si yo escribo un texto poético, híjole, a menos que me lo pidan, puede ser, si se está investigando, ya sería muy raro, pero eso no lo puedo someter a prueba desde la filosofía. Que puede haber analogías por ahí, que puede haber giros retóricos, sí, pero justificados y muy concretos. Todo es una analogía, todo es un poema, no sé si lo puedo poner a prueba. Cuando lo lee el profesor, voy a decir, a ver, no. Y el problema de investigación debe situarse entre dos extremos, la generalidad y la especificidad. Si el problema es muy general, es demasiado vago para ser sometido a prueba o bien demasiado extenso para ser desarrollado. Entonces, si aborda un tema muy general, pues es muy vago, entonces no, tampoco se puede probar, ya no por la forma, sino por el contenido. No, o sea, si me hablas del bien en general, no sé si aprendiste Platón, ¿no? Tienes que hablarme del bien y la belleza en Platón. Pero si especulas sobre tu rollo del bien y la belleza, yo no sé si aprendiste. O bien me va a llevar toda la vida, ¿no? Hablar de mi teoría del bien y la belleza. Primero tengo que leer a Platón, tengo que leer a Aristóteles, tengo que leer a los medievales, y hacer ya mi teoría. No lo voy a acabar en los 2 meses que tengo para hacer mi trabajo final. En general, mientras más específicos son los problemas, más claras resultan sus explicaciones a probar. Sin embargo, el problema que podemos pagar, si es muy específico, es la trivialidad o la carencia de importancia. ¿No? También si me voy al punto de serlo hiper específico, entonces puede resultar trivial, o sea, como, bueno, eso sí ya sí lo sabemos, o sea, es evidente. O no es importante, o sea, es tan mínimo lo que estás aportando que no es importante. Lo ideal siempre debe ser alguna clase de compromiso entre la generalidad y la especificidad, es decir, que la investigación pueda pasarse de lo particular a lo general. Entonces, investigo la belleza del bien en Platón y la relación de la belleza y el bien
Entonces, eso va a implicar que hable sobre el bien y que hable sobre la belleza en Platón. Inclusive puede implicar que mi propia concepción del bien en general y de la belleza en general, pero estoy enfocado en la belleza y el bien en Platón. Entonces, de repente puede haber pasos hacia la generalidad. Debe haber un continuo. Debe ver el profesor que dominas el tema de la belleza y que dominas el tema del bien, pero te estás enfocando en la relación de la belleza y el bien. Entonces, eso es la mayoría de tu trabajo. Algunos ejemplos. Supongamos que el objeto de estudio es la libertad en Descartes. Demasiado general. La libertad en la obra de Descartes para un trabajo final es muy general, ¿no? O sea, toda la obra de Descartes, tampoco vas a leer toda la obra de Descartes en 6 meses. Y además hacer un trabajo, pues no. Demasiado específico. La diferencia entre libertad de indiferencia y libertad esclarecida en la tercera meditación de las meditaciones metafísicas de Descartes. Bueno, está muy específico. Es que es un párrafo nada más a lo que te estás refiriendo. Y ya está más o menos dicho ahí. O sea, nada más tendrías que decir 2, 3 cosas de lo mismo que dice Descartes. Es muy específico. Cerca del ideal para un trabajo final, yo lo veo bastante bien. La libertad en las meditaciones metafísicas de Descartes. O sea, es un texto de Descartes y es un concepto. No es nada más un párrafo, sino voy a tener que hablar más o menos de todo, de 3, 4 meditaciones. En 10 cuartillas, 15 cuartillas, pues está bien, ¿no? Está muy bien. Ahora otro ejemplo, pero ya apuntando más hacia un posible tema de tesis. Para un trabajo final, eh, más bien este es un ejemplo negativo, evitar que mi objeto de estudio sea la belleza y la sociedad. Chin, ya me metí en camisa de 11 varas porque estoy hablando de conceptotes y la relación entre conceptotes. Pero bueno, supongamos que vamos a investigarlo. Demasiado general, la belleza es fundamental para la sociedad. Híjole, ¿no? Pues la belleza y la sociedad, ¿no? Un tema inabarcable en 10 cuartillas. Demasiado específico, la belleza es fundamental para la sociedad en la obra de Francis Hutcheson. Bueno, si yo lo que estoy hablando es la belleza y la sociedad, con palabras mayores, en palabras grandes, digamos, si nada más investigo Hutcheson, pues voy a quedarme muy corto. Pero si yo abordo la belleza es fundamental para la sociedad según el marco conceptual de la presente investigación, Platón, Aristóteles, Hutcheson, Kant, Hegel, Gadamer, pues ya se va acercando. O sea, tampoco llego a poder hablar de los conceptos en absoluto, pero sí ya tengo un panorama pertinente, importante, que puede ser prolífico para alguien. Vuelvo a repetir, esto véanlo más para quizá ya apuntando hacia su tesis, que no está por demás decir, les sugiero que consideren los trabajos finales para la elaboración de su tesis, ¿no? Que es algo muy importante también para la extensión del tema. Eh, ¿Qué tan amplio puede ser? Bueno, sí, muy amplio. Hay momentos en el que ya es inabordable, pero puede ser más o menos amplio dependiendo también de los antecedentes que yo tenga. Si yo ya tengo una gran parte desarrollada, entonces puedo desarrollar más en 2 meses, 4 meses. Si no tengo prácticamente nada, entonces mejor menos. Entonces, esto aplica también para su tesis. Si su proyecto de tesis lo plantean sobre un tema que no tiene ningún trabajo final, ningún producto entregado, considérenlo, porque no lo van a acabar en un año, no lo van a acabar en 6 meses. Si tiene mucho que ver con los trabajos finales que han realizado, con los productos que en algún proyecto de investigación han trabajado, entonces lo pueden planear a menos tiempo. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que yo les quería presentar. Les comentaba, es más bien una propuesta de desarrollo de una investigación para cada uno de sus textos, de sus trabajos finales, que empiece a la mitad
y que elaboren este trabajo. Claro, es lo que yo les comentaba. En muchos casos, o en un buen porcentaje de los trabajos finales que entreguen, no van a tener tanto el problema de plantear el problema. O sea, el problema va a ser algo que ya está resuelto. De todos modos, plantéenlo. De todos modos, planteen la pregunta, la hipótesis, aunque ya sepan la respuesta. Pero si vayan practicando el plantear problemas cuya respuesta desconocen. A lo mejor las dos materias que más me gustan, esas sí investigo. Y en las otras 6 trabajo algo que ya sé o que ya sé, cuya respuesta ya conozco. Entonces, bueno, pasamos a la sección de preguntas. Permítanme un tantito, ahorita regreso. Si quieren prender las cámaras, ya lo pueden hacer. Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla Marco. Sí, rápidamente a la luz de lo que se comentó en este momento, a mí me surge una pregunta sobre qué se puede hacer cuando planteo una hipótesis para un ensayo final y a la hora que desarrollo la investigación llego digamos, a lo contrario. Es decir, yo planteo que tal concepto se relaciona o está íntimamente relacionado con tal otro y a la hora que investigo me doy cuenta que no es así. Me ha pasado alguna vez y no supe si replantear la pregunta, de plano hacer otro trabajo, decir de manera elegante, pues, pero decir esencialmente la regué, o sea, no supe qué hacer cuando me pasó eso. Muy buena pregunta. Mira, yo lo que te sugiero es que vayas llevando el registro de la investigación, de cómo va yendo, cómo llegaste a que estuvo mal planteada la hipótesis o que no sé si puede hablarse de hipótesis mal planteadas, pero que se refuta la hipótesis. Entonces, si tú vas llevando el registro de cómo encuentras la refutación, ese es tu trabajo, esa es tu investigación. Que tú presentes cómo no hay relación entre estos dos conceptos. No sería, en tal caso, no sería necesario, no estaría del todo mal decir me equivoqué, es decir, creía yo que iba a suceder tal cosa y a la mera hora no. ¿O Pero cómo podría yo decir eso? no es necesario. O sea, eh, tú lo puedes plantear como, bueno, hay esta posibilidad, esta hipótesis, y por esto, por esto, y por esto, y por esto, no es cierta, se refuta. No tienes que decir, yo me equivoqué. No tienes que decirlo. Puedes decir simplemente, partí de esta hipótesis y encontré que, pues no, por esto y por esto y por esto. Entonces, eso podrías hacer, quizás sería interesante. La reformulo de esta forma. Ujú. Yo creo que iría más por acá. Y eso ya es un proceso de investigación. Ok, se podría en ese caso decir como encontré que no es cierto y entonces propongo para una futura Dale. investigación tal cosa. Exactamente. Sí, sí. Ok, ok, sí, porque como comenté me pasó alguna vez. Bueno, Sí, sí, gracias, pasa. gracias. De nada. Yo tengo una duda, doctor. Sí, adelante. Anayeli, bueno, pues me estaba preguntando por toda esta situación que planteaba y la complicación que tenemos en la formación como filósofos, sobre todo en esta parte que no contamos con una metodología. Y eso es como una constante que siempre ha estado presente. Nos hacemos en el momento de escribir los trabajos finales y eso pues es complicado ya cuando pensamos en una metodología de investigación. Me parece bastante loable el que nos ayuden, justo mostrándonos que no está reñida la filosofía con una construcción científica y metodológica constante. En este sentido, me planteaba por esta relación con las hipótesis correlacionales. Si hay algún trabajo o algún texto que de pronto pudiera sugerirnos justo que esté más apegado a esta parte donde no está peleada ya la filosofía con este método científico para proceder en una investigación. Sí, yo les sugiero mucho el de Rosa Krause.
Rosa Krause, a ver, ahorita te digo exactamente el título, que es interesante porque además es mexicana. Se llama Introducción a la Investigación Filosófica. Voy a escribirlo en el chat. Ella enfoca la investigación hacia la parte documental sobre todo, ¿no? Que es muy importante, pero algo interesante es que usa ejemplos a veces muy profundos de filosofía. Entonces, yo creo que es un muy buen texto para estas cuestiones. Este, eh, pues también los manuales tradicionales, el de Sampieri y el de Kerlinger, que es un poco en los que yo me basé para esta exposición, son pertinentes, muy pertinentes, aunque esos hablan de en general, no especificado a la filosofía. Especificado a la filosofía hay muy poco sobre esto. Si quieren ver filosofía sobre la metodología o filosofía sobre la filosofía, pues está, por ejemplo, Gauss, el mismo Gauss, la filosofía sobre la filosofía o filosofía de la filosofía, o desde la perspectiva más analítica, está On Philosophical Method, se llama el texto, y el autor es Timothy Williamson. Timothy Williamson, que es más hacia la filosofía analítica, que también puede ser muy útil, ¿no? También está Cómo hacer una tesis de Humberto Eco, que vale la pena leerlo porque sus ejemplos no son propiamente filosóficos, pero son de humanidades y sobre todo está hecho eh, para una tipo de universidad muy semejante a la UNAM. O sea, está hecho como con estrategias para el tipo de alumno que hay en la UNAM. O sea, bueno, en la UNAM hay todo tipo de alumno, ¿no? Pero digamos una universidad pública, con muchos alumnos, entonces está enfocado hacia allá, entonces también es muy bueno. Dice Andrés, ¿sería posible contar con la bibliografía que usó para su presentación? Sí, claro, voy a subirla en Google Classroom. También hay un texto muy bonito, La vocación de la filosofía, de Gauss y sus alumnos, Uranga, Villoro. Es un librito muy chiquito, yo se lo sugiero muchísimo. También relacionado con la metodología, pero más desde una perspectiva filosófica. Aquí lo estamos viendo como muy práctico, ¿no? Con algunas cuestiones sí filosóficas, pero más práctico. Ellos lo abordan más reflexivamente, por así decirlo, pero de que te ayuda, ¿no? La vocación del filósofo, me parece que se llama. Muy buena pregunta, Sergio. Hay una diferencia entre un trabajo de investigación, por ejemplo, un artículo, o en este caso un trabajo final, y un ensayo. Sí, pues aquí no entramos en esa cuestión, pero sí sería interesante quizá posteriormente desarrollar ese tema, los tipos de textos que se pueden derivar de la investigación filosófica. Ahí sí, mi sugerencia es que depende el profesor, depende mucho el profesor. Si hay profesores que van a esperar más un artículo como trabajo final que tiene sus peculiaridades. Yo les sugiero que
investiguen sobre cómo son los artículos, ¿no? Porque también es una forma en la que pueden posteriormente desarrollar sus investigaciones. Tienden a ser muy objetivos, un lenguaje muy impersonal, una estructura muy clara, muy concisa, y no necesariamente tienen esta estructura de inicio, desarrollo y conclusiones y bibliografía, ¿no? Que es lo que más comúnmente se pide como trabajo final, según mi perspectiva, ¿no? Es una especie de ensayo, o sea, porque ensayo hay muchos, o sea, si yo digo ensayo, es un conjunto muy amplio. Se pide una especie de ensayo que tiene una estructura muy particular, que es una estructura no solo para la filosofía, ¿no? Sino para muchas disciplinas, que es introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Ese es creo yo, el ideal. Habrá quien pida más un artículo para que vayan practicando y salirse hacia el ensayo libre, ya una estructura propia, sin conclusiones, pero con giros propios del discurso y de la estructura. Tampoco se lo sugiero mucho. Yo les sugiero que dominen esa técnica de introducción, desarrollo, conclusiones. Y bueno, hay mucha teoría del ensayo también, pero bueno, eso ya es otra cuestión y es muy variable la estructura de un ensayo. Se puede entender como sostener una tesis desde muy distintas perspectivas. Entonces, en ese sentido, les vuelvo a comentar, el esquema de introducción, desarrollo, conclusiones, pues más o menos es eso, sostener algo, primero presentarlo en la introducción, luego sostenerlo y luego decir a qué llegué, ¿no? Que puede ser un argumento, también puede ser una teoría, una idea, o principalmente su hipótesis. Entonces, claro, es una estructura posible, no es absoluta, pero es muy útil. Y sí les sugiero que la aprendan a dominar, ¿no? Esto de plantear la hipótesis y trabajar esa hipótesis y hacer el desarrollo de esa hipótesis, llegar a las conclusiones que logré decir sobre esa hipótesis y al final escribir la introducción. Aquí puede parecer un poco confuso porque hace un momento lo dije al revés, porque se lee al revés, pero se escribe así. Primero se escribe el desarrollo, que es esta parte del razonamiento, las pruebas, las objeciones, los argumentos que sostienen la tesis. Eso es mi desarrollo. Ya que acabé, hago las conclusiones, hasta dónde llegué. Y ya que sé a dónde llegué, escribo la introducción, donde voy a decir todo lo que hice, y incluido hasta dónde llegué. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que sí sería recomendable terminar abriendo como con otra pregunta, como decía, ya no me acuerdo quién, pero un compañero, como para la posteridad o Sí, no. eso es válido, entra dentro del esquema tradicional o académico de conclusión, ¿no? Claro, no lo mencioné, pero sí. O sea, lo más común es hasta dónde llegué, una especie de reflexión de lo que hice, pero puede incluir hacia dónde voy. Puede incluir hacia dónde voy. Claro, esto es más complicado. O sea, si yo digo lo que hice, ya. Pero si voy, por ejemplo, en el tipo de investigación, como muy bien dices del compañero, parece que sí sería importante en la conclusión decir hacia dónde iría, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, lo que sí a fuerza tiene que venir es lo que hice, ¿no? Y ya lo otro puede incluso darle mucho valor a una investigación, una conclusión que te diga hacia dónde. Yo, profesor, no sé. Sí. ¿Ocupa regularmente usted alguna especie de técnicas? Porque me refiero yo al proceso
previo de la investigación científica, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, a Howard Baker en Manual de Escritura para Científicos Sociales. Él creo que deja claro de que muchas veces también lo que nos detiene en una investigación es ese paso previo, ¿no? El miedo al error, ¿no? El miedo también a exponer nuestras ideas, ¿no? Afuera, que las lean. Y eso también me llama mucho la atención porque es algo que es previo y que pareciera que es algo muy fácil, ¿no? Irrelevante, pero a la hora de ponerte frente, pues, a la computadora, pesa mucho, ¿no? Justamente porque hay una dimensión emocional que es lo que pareciera que te ata, ¿no? A pesar que hay ideas, a pesar de que hay temas, problematizaciones sobre fenómenos, sobre conceptos de autores. Entonces, la pregunta justamente es esa, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas recomienda usted previamente a una investigación? Híjole, pues es una preguntota, ahí quizá habría que meternos en cuestiones de psicología, bueno, cosas que no sabría, pero lo que yo les propongo es empezar antes. Yo creo que eso les puede ayudar a esa parte emocional, porque si empiezo después, agrégale a lo del miedo, a lo de la incertidumbre, todo eso, que ya tengo que acabar, entonces es mucho más probable que no, ya, que explote, ¿no? Y no entrego nada. Pero si lo empiezo desde antes, aunque tenga que luchar en un primer momento, como el hecho de pensar que la entrega está hasta después, pues me doy el chance de hacer una pregunta, ¿no? Igual la voy a desarrollar, a lo mejor si está mal, tengo 2, 3 meses para corregirla, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia, empezar antes. No sé si sea suficiente, definitivamente no lo es porque, como tú muy bien dices, hay otro tipo de cuestiones, pero ahí sí, no sé si puede hablarse de una metodología para eso, ¿no? Pues ahí hay que trabajar emociones, trabajar expectativas, pues ya es una cuestión más eh, personal, psicológica, ir al psicólogo, si se puede, si no, si terapearme a mí mismo, investigar sobre por qué tengo ese miedo, esas angustias, todas esas cuestiones, ¿no? Ya, pero ya así como un método, no sé si sería interesante ver, ¿no? Y claro, puede que haya cuestiones al respecto, motivacionales a fin de cuentas para realizarlo, ¿no? Bien, veo que Andrés ya compartió el texto es Filosofía y Vocación. Sí, muchas gracias, Andrés. Se lo sugiero muchísimo ese texto, está muy bonito y muy breve. Tiene esas dos grandes cualidades. Y les puede ayudar, pues para esta cuestión emocional, justamente. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, Damián. Buenas noches. Pues yo quería preguntar una cuestión quizás un poco menos filosófica. Sí. Y es que yo me he encontrado con varios problemas de redacción, incluso ahorita que ya estoy terminando la carrera. Y pues la verdad luego sí me da un poco de pena porque en mi servicio social, luego me han comentado muchas veces, oye, pues, ¿qué onda contigo, no? O sea, ¿por qué cometes como tantos errores? Y así de, pues, no sé, o sea, supongo que aprendí como a escribir como quizás medio mal, no sé, desde que empecé como la carrera o a lo mejor así ya entré. ¿Nos podría hacer alguna recomendación de
algún manual o texto para mejorar esta cuestión? Sí, pues hay muchos manuales de escritura, todos los que he visto son buenos. Yo lo que te sugiero es que transcribas libros de filosofía. O sea, que te pongas a transcribir literalmente. Ya sea a mano o a computadora, agarres un libro y lo transcribas todo. Y vas a ver cómo mejora tu ortografía y tu redacción, pero súper. Y si puedes transcribirte 2 o 3, mejor. Órale. Gracias. De nada. Y ahora, otra sugerencia, piensa en los párrafos. En la escritura académica hay una estructura de escritura que es muy funcional. Y un poco les platicaba, es una idea principal breve, 3, 4 ideas derivadas de la idea principal que expliquen, que desarrollen, que tengan que ver con la idea principal, y una idea de conclusión. Y así todos sus párrafos. Una idea principal, ideas derivadas, conclusión. Idea principal, derivadas, conclusión. Eso también les puede servir. Comenta Fabián que el libro que mencionó se llama Manual de Escritura para Científicos Sociales. Me parece que se aboca más a experiencias personales con relación a la investigación de escritura social que al método. Puede que nos sirva mucho. Se los comparto por este medio con gusto. Muchas gracias, Fabián. Joss dice otro tip sobre la redacción puede ser escribir imitando el estilo de los filósofos. Sí, claro, sí, se aprende en gran medida por imitación. Sí, sí. También puedes checar las clases del Colegio de Letras Hispánicas, tienen seminarios de redacción y te puede aceptar de oyente. Claro, esa es otra gran manera. Pues es que es práctica, ¿no? Escribir, 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 escribir y va mejorando, es una artesanía. Aquí desafortunadamente pues no lo desarrollamos, como decía Nayeli, pues cada quien lo tiene que desarrollar. Esta iniciativa es un poco para ayudarlos en esa parte que hemos identificado que es su problemática. Pero hay opciones, por ejemplo, buscar algún taller en letras, pueden ir de oyente o a lo mejor meterlo como una materia de otro colegio que pueden hacer, practicarlo ustedes, entrarle a los libros de metodología que de repente pueden ser medio así, pero pues es que yo estudio filosofía, ¿no? Pero éntrenle a uno que otro y van a ver que encuentran cosas útiles. La presentación de la clase sí se las comparto. Un texto completo es el de Sofía Rodríguez, Manual de Corrección de Textos, aunque es más para correctores de estilo. Obviamente su lectura puede ayudar a mejorar la propia redacción. Muy bien, muchas gracias. Sí, la sesión de hoy, sí, el PowerPoint y la grabación la voy a subir al Google Classroom. Educación continua de la facultad beca a los estudiantes del colegio con el 100% de sus colegiaturas y sus cursos de redacción y ortografía son muy buenos. El profesor Zacarías Rosado es muy bueno y da clases de español en la carrera de letras hispánicas. Ahí hay otra gran recomendación. Supongo que es un curso más práctico, ¿no? Aquí, bueno, desafortunadamente no tenemos el tiempo para ir a la parte práctica y al desarrollo. Pues, a fin de cuentas, es un curso un poco teórico, pero yo creo que les puede ayudar muchísimo. Sergio, ¿tenías alguna duda? Sí, gracias, doctor. Bueno, mi pregunta era si toda esta parte como de estructura de los trabajos finales se traslada a la escritura ya de artículos académicos más como, pues sí, o sea, de academia, o si sí es, o si hay una distancia muy grande.
No, no hay una distancia muy grande. Aquí es importante también entender que hay muchas revistas, cada revista tiene sus propios parámetros prácticamente. O sea, sí hay algunos parámetros generales de lo que es un artículo académico. No es el artículo académico la única forma de publicar, ni la más importante. No crean eso. La verdad, el artículo está más vinculado a la filosofía analítica en general, aquí entre nos. Entonces, si ustedes van a filosofía analítica, sí traten incluso de hacer de sus trabajos finales artículos. Ahora, casi para cualquier disciplina va a haber para cualquier tema y corriente va a haber revistas. Pero la idea de un artículo científico es más propia de la analítica, que no está mal conocerla, pero hay otras revistas que publican otro tipo de enfoques. Ahora, no está muy distante, no está muy distante. O sea, ustedes si desarrollan esta estructura de inicio, desarrollo, cierre, la van a encontrar en artículos. Hay artículos que están hechos así, pero no es necesariamente así. Lo importante en un artículo es que haya una estructura muy clara, que haya un argumento, ¿no? y que se vaya paso a paso mostrando el argumento, y las partes de ese argumento pueden ser incluso independientes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hay mucha variedad. No hay, sobre todo en filosofía, no hay una, pues, palabra última sobre esto, pero de que les ayuda, claro que les ayuda. No está por demás, si a ustedes les interesa esta cuestión de los artículos, empezar a buscar revistas y leer artículos. Y empezar a ver cómo son los artículos de las revistas que me interesan, ¿no? Para plantearlo más o menos de esa forma. Pero les vuelvo a repetir, también está el capítulo del libro, eso es otro tipo de publicación muy común, ¿no? O el libro mismo, ¿no? Incluso hay quien puede irse hacia ensayo, ¿no? Revista de ensayos, hay revistas de ensayos. Entonces, híjole, eso de la escritura es un tema inabordable, ¿no? Pero bueno, sí les sirve. Escribir en general les sirve, pero es importante que se vayan temperando, y yo creo que ya lo han hecho, al punto de es una escritura académica, ¿no? Que de ahí pueden entrar muchas cosas, pero ¿qué quiere decir esto? Que es para académicos. Entonces ustedes tienen que tener muy claro a quién le están escribiendo y ir desarrollando incluso un estilo propio, pero con miras a quienes los van a leer. Entonces, claro, es mucho imitar en un amplio sentido, que puede implicar una creación de un propio estilo, pero basado influenciado por los académicos a quienes yo les voy a escribir.